días, profesor. En este día hablaremos sobre lo que es el escepticismo. Hoy me encuentro con la doctora Lucía Zambrano. Bueno, Buenos días. muy buenos días, doctora. Empezaremos dando un pequeño significado sobre lo que es el escepticismo. En sí, el escepticismo es una corriente filosófica que niega la existencia de la verdad objetiva, dudando así de todo lo que lo rodea. El escepticismo se convierte así en una filosofía que duda de todo, incluso de lo que parece innegable y evidente. Y usted, doctora, ¿cómo cree que piensan las personas escépticas? Ok, yo pienso que las personas, los escépticos, piensan que todo depende de quien experimenta algo o de quien realiza la labor de investigación. Es decir, defienden que todo es subjetivo, todo es como ellos creen y que no depende del objeto que se investiga, de las investigaciones que se realizan, sino que lo hace según el sujeto realiza dicha labor. Muy bien. Doctora, ¿cómo cree que son las personas escépticas? Explíquenos como con características para que podamos entender. Así es, doctora, con gusto. Bueno, la principal característica del escepticismo o del escéptico es la duda en sí. Nada es totalmente cierto para ellos, ni falso. Por eso, la mejor herramienta, que es el empirismo, las cosas por demostrar en sí lo que es la veracidad, han de ser probadas a través de lo que son investigaciones. Aún así, el pensador escéptico sigue dudando, puesto a que defiende los demás sentidos que pueden alterar la realidad en sí. Cada persona se ve influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por lo tanto, también desde el punto de vista de cada corriente, se puede decir. No se afirma, sino que se opina. Cuando una persona afirma algo, lo hace desde su perspectiva. No puede hablar de la verdad objetiva, porque no todo el mundo va a compartir su posición. Bueno, doctora, ahora entrando un poco más en lo que... Bueno, doctora, como ha tratado con personas escépticas, ¿usted puede darnos un ejemplo de forma anónima? Claro, con gusto. Mire, doctora, ya que yo soy psiquiatra, hay casos que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, en mi familia hay creencias de que si los solteros se ponen debajo de la mesa a las 12 de la noche van a conseguir novio o novia en el año nuevo. A ver, doctora, para entrar más en confianza, así cuéntenos si usted alguna vez siguió esa tradición. Mire, cuando yo estaba más joven, me dejé llevar por la tradición de mi familia. Y sí lo hice. Y le cuento que sí conseguí novio. Y mi familia siguió con la tradición, ya que eso como que los inspiró más. Ahora que ya estoy mayor, no lo haría, ya que solo era un mito y no siempre se ha dado esas cosas, esos casos. Así es. Y le comento que como soy psiquiatra, también me ha tocado un paciente algo peculiar. Era un paciente pequeño que creía en los fantasmas, en los seres de otro planeta, etcétera. Esto ya es como algo más profundo en mi carrera, tipo, esto lo conllevó a tener un trastorno mental, ya que no quería convivir con sus amiguitos o con personas reales y pasaba contando escenarios, creando escenarios en su cabeza, con amigos imaginarios y demás cosas. Por eso tienen que tener cuidado con lo que le dicen a sus hijos y no siempre hay que seguir todas las tradiciones o inculcarles a la fuerza los mitos, las leyendas, ya que no sabemos el daño que le podemos hacer a las criaturas y en sí como que
no sabemos lo que puede desarrollar después y específicamente cómo está el niño. Así es, doctora. Bueno, le comento también que yo tenía un colega en medicina general, basándonos en lo que son ejemplos. En medicina general, bueno, él creía que levantarse con el pie derecho daba buena suerte. Bueno, él nos contaba que él todos los días se levantaba con el pie derecho y tenía buena suerte, obviamente, en sus labores diarias y así. Pero yo lo veía que no siempre, o sea, tenía un día de maravillas o cosas así, porque siempre le va a pasar algo. No es que Claro. pues, las personas son perfectas, doctora, obviamente. Y bueno, todos hemos escuchado también alguna vez, al menos se levantó con el pie izquierdo. Eso es como para dar una creencia de que, ay, tuvo un día malo o cosas así. Bueno, se Claro. dice, ya, y muchas veces también se dice que para tener un buen día hay que levantarse primero con el pie derecho. Bueno, en sí lo que yo creo sinceramente es que sigue siendo un mito, ya que no siempre nos levantaremos con el pie derecho y siempre vamos a tener un buen día, ya que existen días malos, buenos y días regulares, ya que también los días en sí siempre son una constante y, no siempre, y siempre en sí van a variar. Ahora, conclusión, los escépticos van creciendo, y más en esta generación que se cuestiona todo. Yo me considero una persona escéptica en cierta forma, en cierta parte, porque me gusta investigar y me gusta cuestionarme de las cosas y no me creo los mitos y leyendas y cosas así, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Ahora, los escépticos, un escéptico desconfía de las malas observaciones. Su pensamiento es siempre crítico, siempre se anda cuestionando las cosas. Muchas personas alegan haber visto cosas, como lo comentamos, por ejemplo, en el caso de mi paciente que veía seres de otro lado, cosas así. Y cuentan historias con seriedad, pero esto es otro caso de escépticos. Bueno, el escéptico sabe que la baja probabilidad de que un evento ocurra no excluye la posibilidad de que ocurra, ya que, como lo dije, es una persona muy subjetiva, ya que saca sus propias conclusiones de algún tema. ¿Y usted, doctora, se considera una persona escéptica? Bueno, doctora, para ser sincera, la verdad sí me considero una persona escéptica. Bueno, en sí, para ser escéptico sin tener un cerebro escéptico, es necesario también muchas veces haberse criado en una familia escéptica. Los psicólogos saben que la infancia es una época en la cual somos como plastilina. Las creencias, el idioma, la forma de vivir, el afecto y muchas otras cosas, como el partido político en sí, se fijan de manera que casi indeleble, quedarnos como ciegos por las ventajas claras de otros mundos diferentes a los nuestros en sí. ¿Por qué pongo el ejemplo que somos como plastilinas desde pequeños? Porque nos van moldeando. Nosotros no conocemos el mundo. Somos seres tan ignorantes, por decirlo en este sentido, que nos van diciendo, creen esto, o sea, por los ejemplos que puse, como las creencias en sí, te ponen una religión, pero tú en sí no sabes de qué trata, o más bien te hablan, pero como que no llegas a la conclusión de creer exactamente en eso. En el idioma, no escoges el idioma que quieres aprender desde pequeño, sino el idioma natal en sí, el que se habla en el país, en la región, el territorio en el que te encuentres, la forma de vivir. Se dice mucho que para ser escéptico se necesita ser creado en una familia escéptica por estas mismas razones, por la forma de vivir. Bueno, en palabras sencillas, el escéptico en sí es el que no come cuentos.
que no cree en la información que recibe, que sea verdadera, solo porque está escrita en un libro o que la diga alguien importante. Se repite una y otra vez en sí. Creer por tradición es creer por el mero hecho de que muchos han creído y desde tiempos inmemorables. Un día la Tierra dejó de ser plana y la evidencia fue que la tradición en sí se detuvo que corregir. Adán y Eva, también se dice, por ejemplo, que Adán y Eva han dejado de ser dos humanos para convertirse en una metáfora por la misma razón. Bueno, también el escéptico no puede enseñarle a sus hijos a creer, sino a pensar. Tienen que tener un don, o sea, para ellos, sus hijos más bien tienen que tener el don como del pensamiento, de la reflexión. Los beneficios son muchos. El beneficio más grande del conocimiento es no saber sobre algo, ya que pasó, sino poder predecir lo que todavía no se ha ocurrido. En el mundo existen muchas personas escépticas, como usted, doctora, como yo, que no nos dejamos influenciar solamente en lo que nos dicen, sino que con el hecho de que nosotros veamos, de que nosotros creamos lo que vemos y que tengamos pruebas, comprobemos lo que estamos viendo, podemos ser personas escépticas. No nos dejemos engañar, porque muchas veces no solamente pasa en la vida cotidiana, en cosas así. Muchas veces nos dejamos engañar por lo que vemos en la televisión, por lo que nos dicen nuestros amigos, nuestros compañeros, o lo que nos dice algún conocido. Ser escéptico también tiene sus ventajas, como lo es reflexionar. Así es, doctora. Los escépticos no caemos frecuentemente en el engaño. No caemos fácil en el engaño y tenemos nuestras propias fuentes de información y sacamos conclusiones, que no es lo mismo, como vimos, no es lo mismo que las personas dogmáticas, que en este caso, recalco lo que usted dijo, que en este caso las personas dogmáticas sí se les inculca algo, por ejemplo, la religión se les inculca desde pequeños, entonces ellos creen ciegamente en eso y no investigan tanto y no sacan como que sus propias conclusiones. Así es, doctora. Y bueno, damos por concluido el tema. Así es, doctora, muchas gracias por su tiempo, por su valioso tiempo. Damos por concluido el tema. Espero que haya quedado muy en claro y esto ha sido nuestro reportaje de hoy. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.